puede gobernar. Continuamos, mis queridos amigos, continuamos en esta agradable conversación. Tengo una conversación acá en privado con el doctor Lombardi y vamos a abrir el micrófono, pero leo acá, Nelson González dice, qué comentario tan deprimente, lo bueno es que se identifica tal y como son. Bueno, yo le respondí con su CDM, ¿no? Como se corresponde en buen zuliano, le envié su CDM. María Álvarez, buenas desde el Canadá. Muchas gracias, mi querido amigo. Desde Bogotá me dicen cuánto estará recibiendo el Contralor, que está calladito. Juan Carlos, desde Aticos por arriba tenemos 3 semanas que no pasan a recoger la basura en el barrio La Chinita, barrio El Progreso, barrio 23 de enero y barrio cercano. Guillermo Pinto, saludos y bendiciones para nuestro querido profesor Lombardi, nuestro mejor historiador, analista político, gracias desde La Pícola. Vean ustedes, nos escriben de Canadá, de Bogotá, desde La Pícola, desde los Aticos y desde los Andes. Muchas gracias. Sí, y desde los Andes renuncia un alcalde. ¿Qué opina Ángel Lombardi de esta primera renuncia de un alcalde de Venezuela por falta de recursos económicos? Mira, yo creo que es un signo positivo, Juan Carlos. Yo no lo quiero maximizar, ¿no? Pero es un signo positivo porque aquí en Venezuela lamentablemente en la situación depresiva general que tiene la mayoría, hemos llegado a pensar realmente que no hay sociedad civil, que todo el mundo es corrupto, que no vale la pena seguir en el país, que hay que irse, etcétera. No, siempre una sociedad tiene reservas morales, intelectuales, civiles, y de hecho en Venezuela, la sociedad venezolana, a pesar de todo, ha hecho un gran esfuerzo durante estos 23 años para la disidencia, para la crítica, para mostrar que no está de acuerdo con lo que está sucediendo, en fin, y seguimos en esa línea, y muchísima gente, y seguimos confiando que pronto, en cualquier momento, se puede presentar una coyuntura para la bendita transición democrática, ¿no? Bueno, en eso está trabajando mucha gente, así que me parece bien, signo positivo, ¿no? Me parece signo positivo, y lógicamente los subalternos siempre lo habrá, y mucho más cuando se está expuesto, como eres tú, una figura pública en pantalla, ¿no? Ese señor que se dirige a ti, mira, se identificó, porque recuerda, yo tengo buena memoria, recuerda que Jagua, cuando lo apartaron del poder y quisieron meterse con él dije, dejen quieta el agua quieta. Bueno, este señor repite lo mismo, ya sabemos el origen. Y todo lo demás, y después viene el atemorizarte, que te ve enfermo y tal, no sé cuándo. Tú sabes que esos son mecanismos estudiados. Ese no es un ciudadano espontáneo, eso es los mecanismos de los totalitarismos que tiene a gente entrenada, y hoy en día con las tecnologías potenciadas para desmoralizar a los críticos, a los adversarios. Pero vamos a dejarlo quieto a él, que está quieto. No, claro, creo que le dimos mucha importancia, sí. Sí, pero hoy es 11 de abril, una fecha que está en la memoria de muchos venezolanos, sobre todo los que estuvimos allí y que de algún modo actuamos y vimos aquello. Hoy leía una cosa interesante que decía la viveza andaluza del señor Carmona. Me pareció buena la frase, porque los andaluces, que se parecen mucho a nosotros los venezolanos y más a los maracuchos, nos tildan de vivos. Ese hecho frente a un articulazo que escribe el padre Ugalde, donde él dice lo que necesitamos un venezolano que una a los venezolanos. Palabras más o palabras menos, es el artículo que le leí hace unos días al padre Ugalde. Hablemos de esos dos momentos históricos, el momento del Carmonazo y el momento que toca a la Venezuela de este año 2023, de este año 2024. Comenten. Mire, primero no hay que irse a Andalucía para hablar de viveza criolla, ¿no? Hay viveza criolla. Hay un libro excelente de Axel Caprile que habla de los cuentos de Tío Conejo, algo así, la picaresca criolla, ¿no? Así que nosotros tenemos pues nuestra propia tradición ya, porque eso echarle la culpa a la genética española y tal, yo creo que ya eso es canción. 2 siglos después ya eso realmente me parece un error, pues. Lo otro, mira, yo te mandé tres tweets y compartí 3 tweets de tweets esta mañana sobre el 11, 12 y 13 de abril. Bueno, ahí está mi opinión. O sea, el 11 de abril yo creo que debería ser una fecha nacional de la democracia, porque realmente se manifestó, porque algunos la califican la manifestación espontánea de un pueblo, en este caso la mayoría de la gente en Caracas,
de las clases medias fundamentalmente. Cuando digo clases medias no me refiero a la burguesía del este o a la clase media alta, sino ahí había gente humilde, gente de todo tipo, pero en Venezuela llamamos clase media prácticamente desde la gente más humilde hasta la gente más o menos profesional con algún tipo de ingreso, ¿no? Porque en Venezuela realmente somos una sociedad en ese sentido, tanto en términos psicológicos como cultural y socioeconómico, clase media, todos somos clase media realmente, ¿no? Porque el pobre más pobre está aspirando a que su hijo o su hija se eduque y tenga un trabajo productivo, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, las clases medias se manifestaron a un solo grito: este gobierno no nos gusta, que ellos habían electo. En ese momento había un mensaje político, y el mensaje político fue captado por un sector del chavismo. Vamos a hablar de chavismo por reduccionismo, ¿no? O sea, hay información, creo que creíble, de Luis Miquelena, y un sector importante en aquel momento. Luis Miquelena era el gran operador político con José Vicente Rangel de Chávez. Estaban dispuestos a negociar una transición, porque quien da el golpe de Estado es el Estado Mayor nombrado por Chávez. Ahora, Iván Rincón, que era presidente del Tribunal Supremo, y el Tribunal Supremo dictaminó que era, una vez que se asume la hipótesis o la tesis de la renuncia, había vacío de poder, y de hecho legalmente fue calificado como vacío de poder. Es decir, un golpe de Estado frustrado, pero con la renuncia se convierte en un vacío de poder. Alguien tiene que llenar eso. Bueno, ese era el momento de políticos de nación, como diría Betancourt. Ese era el momento de la visión política en los dos lados del propio Chávez. Si él quería culminar como presidente democrático, debieron negociar un encuentro y una conciliación de intereses que permitiera, o sea, una especie de gobernabilidad para terminar el periodo y seguir eligiendo. Pero no, entonces esta gente, los que intentaron desplazar a Chávez, se engolosinaron y ya se encaramaron en el poder para volver a recuperar los privilegios amenazados, o sea, las amenazas que ellos veían que eran creíbles. Y el otro, vivo, astuto, o sea, logró manipular la situación. Entonces se creó un vacío. Hay un testimonio muy valioso del padre de Monseñor Baltasar Porra, el testigo presencial con Monseñor Azuaje de esa noche de los generales. Él decía, 100 personas, 100 militares, la mayoría no armados, no sabían qué hacer. Y en esa noche se perdió lo que se pudiera haber comenzado a construir. Yo no estoy de acuerdo con golpe de Estado, pero sí creo que el momento de la calle, en aquel momento, aquella gran manifestación, creaba el momento propicio no para la represión, ni para acabar uno con el otro, sino para negociar, que es la política, negociar una transición. En el año, pasan los años y la cosa continúa como todos conocemos, y llega el 2015 y la oposición tiene una nueva oportunidad, esta vez por elecciones, y toma la mayoría de la Asamblea Nacional. ¿Nos volvimos a engolosinar en ese momento? Claro, otra vez sectarismo, o sea, ya ganamos. Yo quisiera invitarlos a que ustedes vayan a ver las promesas que decían los que después fueron electos: si ganamos la mayoría vamos a hacer esto, esto y esto. Era una declaración de guerra. O sea, entonces, como tenían la mayoría, el sectarismo los llevó otra vez a negar al otro, y el otro se defendió, porque la política es una invitación permanente a la confrontación, pero sin matarse. O sea, discutir, diferenciarse y después volverse a encontrar, porque en política no debería haber enemigos, hay adversarios. Hoy podemos coincidir tú y yo y mañana no. Y seguimos amigos y seguimos cada quien buscando al menos su visión de las cosas. Entonces, bueno, no se negoció, hubo sectarismo en las dos partes. Entonces, lógicamente, ¿quién gana? El que tiene la fuerza, el que tiene la represión en sus manos. Bueno, y venimos pagando las consecuencias. Todavía hoy mucha gente sigue pensando que queremos ganar para acabar con el chavismo. No, bienvenido el chavismo, pero si aceptan las reglas democráticas. Hablemos entonces de este momento, mi querido doctor, y por eso les sacaba a colación el artículo del padre Ugalde, porque él dice: hay que buscar a alguien que una al país, porque yo he escuchado cosas acá como decir: yo no te quiero muerto, yo te quiero preso, y el gobierno norteamericano le tiene nada más y nada menos que $15 millones a la cabeza de Maduro.
¿Quién entrega el poder cuando le están esperando para pagarle a alguien 15 millones de dólares para que lo entregue vivo o muerto? O sea, yo creo que tiene que haber algo de recuperación de la sindéresis. Lo dejamos, su opinión, profesor. De una vez. Adelante. Mira, ya referí mi concepto de la política, ¿no? O sea, en este momento tú no puedes, primero, debería crearse, o sea, yo creo que un marco de negociación en el sentido de buscar unas elecciones creíbles. Yo creo que eso es importante, que se siga insistiendo. O sea que eso de las negociaciones en México, para lograr resolver los problemas sociales, los problemas económicos, los problemas humanitarios, yo creo que eso es, si no es un error, es una crea confusión. O sea, la negociación básicamente es negociar un proceso electoral creíble y algunas garantías para más o menos que no haya venganza ni revancha, ¿no? Porque como tú dices, lógico, o sea, si a mí me amenazan de que me van a perseguir, matar, etcétera, ahora, te dices, ajá, pero y la impunidad. Bueno, pero la impunidad en derecho penal es personal. O sea, una vez que se arreglen las cosas políticas, si hay acusaciones concretas, bueno, que procedan. Nosotros ya vivimos esa experiencia con Betancur y Pérez Jiménez. Primero aliados en el 45, después enemigos a muerte. Después, cuando cae Pérez Jiménez, Betancur, que en aquel momento de manera inteligente desarrolló buenas relaciones con Kennedy y los Estados Unidos, logró la extradición de Pérez Jiménez. Y aquí lo condenaron, o sea, lo enjuiciaron y lo condenaron de manera bastante imparcial. Y el asesino, el otro, tal, resulta que no era ningún asesino, sino resulta que lo tuvieron que condenar, creo que 2 años por un desfalco, por una cuestión económica. Bueno, personalicen las acusaciones en su momento, pero ahora no le digan a que si te va te mato, ¿no? O sea, no puede ser. Entonces, ¿qué nos hace falta? Bueno, ¿Cuál sería el pensamiento de la persona ideal? Lo que nos hace falta son políticos de altura, que no le hagan caso al Twitter, ni le hagan caso a la calumnia, ni le hagan caso al opinante, sino que escuchen al país y pongan los intereses del país por encima del partido y de los intereses particulares. Que hay que unificar la oposición para intentar ganar. Claro, eso es importante. O sea, imagínate, con 4 o 5 candidaturas, Maduro gana con el 5% y con las ventajas que da el poder. Entonces hay que unificar y en segundo lugar, lógicamente, hay que entender que hay que negociar porque la política no es matarse, sino encontrarse y después canalizar las cosas por el sistema institucional, etcétera. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un verdadero placer tenerlo acá con nosotros. Van a ser 25 años desde aquel primer día, como dice la canción de Alberto Cortés. Y aquí estamos y aquí seguimos. Y tuve el honor de acompañarte en tu primer programa y hablaré con mi productora sobre el proyecto. Me gustó la idea del domingo de la mañana. Muchas gracias, profesor. Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Un verdadero placer ser invitado. Evelyn Castro cierra este segmento. Adelante, Evelyn.